¿Cómo se transformó la nación colombiana en el siglo XIX? ¿Qué papel jugaron las guerras, las llamadas guerras civiles o las guerras de confrontación de sociedad? ¿Se armó un Estado, no se armó un Estado, se construyó una nación? ¿Cómo se negociaba la paz? ¿Cuáles eran los mecanismos y los conceptos de negociación de paz? ¿Qué papel jugó la liberación de los esclavos en manumisión, en liberación? ¿Cómo se transformó la conciencia de los líderes políticos o de los líderes sociales? Para entender este contexto de mediados del siglo XIX y la conformación de la nación, conversaremos hoy con la profesora Margarita Garrido Otoya. La profesora Garrido Otoya es licenciada en Historia de la Universidad del Valle y tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Actualmente es profesora de la Universidad de los Andes y de la Universidad Externado de Colombia. Profesora Garrido, cuando estamos en este contexto actual de 2016 a 2019 y estamos en el contexto de haber llegado a un proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC, recuerdo a dos historiadores extranjeros, a David Bushnell y a Malcolm Deas, que en estos momentos han afirmado que en Colombia no siempre hemos vivido en guerra, que incluso en el siglo XIX hubo muchos periodos de paz, pero que además las guerras y las formas de celebrar o ejecutar la paz tenían formas muy dinámicas y muy distintas y que además pasaban, entre otras, por mecanismos y rituales de reconciliación en la sociedad. ¿Cómo se puede entender en estas afirmaciones? Sí, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Tienes razón, ellos estaban señalando algo que iba en contravía de la idea de que hemos vivido en guerra. Esa idea de que hemos vivido en guerra es una idea que surgió en los últimos, yo diría, 30, 40 años, porque cuando Álvaro Tirado Mejía hizo su artículo sobre guerras civiles del 19, llamaba precisamente a que no nos olvidáramos de que en esta democracia había habido guerras civiles, ¿sí? Porque habían sido olvidadas. Era al revés, era el mito de la democracia más vieja de América y era el mito de la Atenas suramericana y de que habíamos vivido en paz. Después, con los últimos años de conflicto, se proyecta hacia atrás esa idea de que vivimos en guerra y lo que es peor, se naturaliza, ¿no? Se vuelve como naturalmente, y que los colombianos naturalmente somos violentos, que es una barbaridad. Entonces, la idea de revisitar, volver a ver esos periodos de paz o preguntarse por la paz, no solo en el siglo XX, sino en el siglo XIX, como hemos intentado con un grupo de colegas, es una necesidad, yo creo. Habían términos muy sorprendentes vistos desde hoy, como los indultos, las clemencias que otorgaban unos gobiernos a unos soldados en armas, y además a veces eran como repetitivas porque variaban, ¿no? A veces unos estaban en el poder, luego eran los otros y jugaban a quién se levantaba en armas, y además incluso el motivo del levantamiento en armas era muy variado y muy amplio. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo terminar las guerras? Es una pregunta fuerte, ¿cierto? ¿Cómo terminar la guerra? ¿Qué hacer? No hay tratados. Fuera de la guerra de los 1000 días, en las guerras del siglo XIX no hay tratados o acuerdos como los de La Habana o como la de los 1000 días, que el tratado de Wisconsin es la única. En los otros lo que hay es una paz definida por el vencedor, pero en la que generalmente se indulta a la tropa magnánimamente, sin restricciones, se les pide que devuelvan las armas, no siempre sucede, y se castiga a los jefes más con destierro que con otras cosas. Hay algo de cárcel, pero sobre todo mucho destierro por 6, por 8 años. Los indultos son de muchas clases. Los primeros indultos son, en las mismas guerras, son disuasorios, pues son disuasivos, para ver si logran que con el indulto la gente no siga. Y eso tiene que ver con que a los que son a los que van pues para la guerra no quieren alejarse mucho de sus casas, entonces se les indulta.
Pero ya después los indultos son al final para terminar la guerra y terminan, es decir, es lo normal, fue lo normal. No en la primera guerra, en la guerra del 39 de los 40, pues el gobierno de Márquez, sobre todo después de la guerra de los conventos del 39, sí pensaba que se debía acabar con la facción enemiga. Y en otros momentos, también en la guerra del 60, en la primera parte, tenemos el caso de Ospina, que tampoco quiso aceptar la expulsión de Manizales, la que se ha firmado para parar la guerra y manejar las cosas con una especie de derecho de gentes, y también quiso grandes castigos. Hay dos casos fuertes de castigos, que son los esclavos de esa guerra de los 40, que fueron algunos de ellos pues prácticamente ejecutados en las formas más horribles por haber participado en esa guerra, y del lado liberal, del lado de Obando, del lado opositor al gobierno, y los artesanos de la guerra del 54, de la guerra en contra del golpe de Melo, que fueron enviados al Chagres. Parece que no fueron tantos los enviados, es decir, eso Carlos Camacho muestra que es menos de lo que se creyó, que no se ejecutó, pero la idea sí fue mandarlos no como un exilio normal, sino a una región, a trabajos forzados y a una región que en ese momento era muy complicada, insalubre. Te iba a preguntar por un aspecto que es importante, ese aspecto de las guerras que hay y toda la dinámica política entre 1841 y 1854, porque ahí se juntan muchísimas cosas, la disputa entre el federalismo y el centralismo, además un momento en que los conservadores son federalistas y los liberales son centralistas, la disputa por la manumisión y todos los procesos de liberación de esclavos, la conformación de las ideas liberales más radicales o menos radicales, la creación, al fin, si va a haber una creación o no de una república nueva. ¿Qué es lo que pasa en ese contexto desde este punto de vista? Sí, yo creo que es un momento maravilloso. Primero, porque como nosotros sostenemos y seguimos allí también a historiadores como Sáfor y Marco Palacios, que los partidos políticos se forman, digamos, se van constituyendo desde la primera guerra del 40, desde la primera guerra ya de Colombia, que es con la que empezamos, después de la República de Colombia, que se disuelve en los 30, ¿cierto? Entonces, se forman esos partidos políticos y se están formando, aunque solo se formalicen en el 48, y realmente la disputa ideológica es muy fuerte, es muy fuerte. Se van definiendo las líneas conservadoras y liberales, pero digamos que las cuestiones como federalismo, relaciones con la Iglesia y ampliación de la ciudadanía son las más fuertes. De ahí se derivan los asuntos de educación y las relaciones con la Iglesia, tuición de cultos, tierras de la Iglesia, que tienen que ver con las guerras que siguen, y se deriva el tema de ampliación de la ciudadanía. Fundamentalmente es el tema ya no de abolición de resguardos, que se ha hecho desde el 32, sino abolición de la esclavitud, o sea, de esos individuos que no son considerados como iguales. Y yo creo que es un tema central, es un tema importantísimo, porque es, digamos, lo que no podía caber en una república y en un pensamiento liberal, en lo que yo llamo la razón liberal. Era imposible que cupiera la idea de ciudadanos esclavos. Entonces los liberales quieren abolir la esclavitud, y ese es el partido de José Hilario López, de Obando, quieren abolir la esclavitud, y los conservadores se oponen. Y arman una guerra cuando se declara en mayo
de 1851, que a partir del 1 de enero de 1852 no habrá esclavos en esta república, empieza la guerra. Inclusive antes de que haga ya esa declaración, empiezan las motines y se arma una guerra que no dura mucho. Antes de terminar el año está prácticamente decidida a favor del gobierno, pero son estos grupos, especialmente en el Cauca, que es donde la esclavitud es más fuerte, que quieren que no haya esa abolición. En ese contexto hay un personaje que usted habla en algún momento que es muy importante, es Joaquín Mosquera, que además registra un cambio en su vida personal, en su percepción frente a los esclavos, en su percepción incluso frente a lo que debería ser una república, la concepción de la ciudadanía. ¿Quién es Joaquín Mosquera? Sí, es extraordinario ese caso, porque nos muestra la diferencia entre individuos, que la gente de una misma clase social no opera de la misma manera, puede tener opciones diferentes. Joaquín Mosquera es obviamente un miembro de la familia Mosquera de Popayán, grandes terratenientes, hacendados, esclavistas, con minas y haciendas, muy ricos, varios de ellos muy educados, y él ya mucho antes como congresista era de los que había propuesto que se ampliara el plazo, que como la abolición, como la Constitución de 1821 decía que eran libres los hijos de los esclavos, lo que se llamó la libertad de partos o de vientres, pero hubo esta ley de que hasta los 18 años o los 20 años no tendrían esta libertad. Él luchó porque se ampliara ese plazo para que no fueran, siempre diciendo que no estaban preparados, que la esclavitud era, que abolirla era un golpe económico enorme, etcétera, etcétera, que con esas platas de los hacendados se sostenían la iglesia, las obras de caridad, o sea, tenía toda una idea de que unos tenían que acumular para repartir, como tienen muchos y se conserva hasta el día de hoy. Y cuando se da la abolición de la esclavitud, ya no hay más, él no se mete en la guerra en contra y hace algo extraordinario. Él lo cuenta en una carta a uno de los Cuervo, que era su amigo. Le dice: yo invité a la mesa a mis esclavos, a los que eran mis esclavos, o habían sido mis esclavos. Y les dije que de ahora en adelante obráramos como si no nos conociéramos, como si yo fuera un señor que acababa de llegar e íbamos a hacer un contrato. Casi como si fuera un extranjero. Como si fuera un extranjero. Y nos tratáramos como, charláramos como ellos libres y yo un extranjero. Y les otorgó unas tierras, unas herramientas, dice allí, unas facilidades para que empezaran a cultivar y hacer, digamos, actividades agropecuarias en unas tierras cercanas. Algunos de ellos lo toman, y minas, algo les dio de unas minas para que fueran a trabajar, les cedió esas minas. Algo extraordinario, realmente. Y él habla de que perdió dinero allí, pero que esto era algo que su conciencia le venía reclamando hacía mucho tiempo. Esto es muy interesante si uno lo compara con otro Mosquera, que es Tomás Cipriano. Sí, en parte, pero yo lo comparo más con el caso de Sergio Arboleda, que en las mismas circunstancias y en la finca de al lado, por decirlo de una manera, o sea, estando en la misma región, le dice, que es lo que hoy es entre Cauca y Valle, pues, le dice a sus esclavos pues que sí, que ya son libres, pero establece un régimen en el que tienen que reportar cada salida, es decir, un régimen súper estricto en el que dice que las señoras y las hijas tienen que ir a trabajar tales días y que tal, es decir, una cosa en que pues ya no son esclavos, no es dueños de su vida, pero sigue un régimen en que no asume que ha habido un cambio de la naturaleza o del estatus de estas personas. ¿Sí? Quiero volver con esta historia tan fascinante de Joaquín Mosquera, de la esclavitud, de la manumisión,
a la pregunta inicial. ¿Esto cómo transforma la nación en el 19 y qué impacto tiene para el 20? Claro, yo creo que la abolición de la esclavitud fue muy importante, aunque quedaran pocos esclavos, aunque no era la esclavitud del 18 en números, pero creo que es un punto de viraje para decir ya no es la misma sociedad. Y lo más interesante, Carlos, es que sí hubo allí, desde ese momento y con las medidas otras liberales de las que podemos hablar, ¿sí? De que la Constitución del 53 proclama la ciudadanía masculina universal, que después vuelve a ser restringida, pero allí la proclama. La Constitución del 53, que no es una constitución hecha de guerra, es una constitución hecha de hecho por los dos partidos. Y después sube Mayarino, además, después del golpe de Melo subirá Mayarino, que es muy tolerante. En esa Constitución del 53 se asumen una cantidad de reformas liberales que tienen que ver con las posibilidades, y después se refrendan, de participación de la ciudadanía, en los barrios, en los pueblos. Después habrá la posibilidad de elegir párrocos. Eso es una cosa... Eso es muy impresionante. No, es impresionante. Es casi como el derecho del galicanismo del monarca francés. Claro, pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que esos párrocos, por ejemplo, en la costa atlántica está contado, está dicho ya, que reconocían los hijos ilegítimos, que podían tener una cantidad de posibilidades, la participación en asambleas. Entonces, perdón, en la costa además donde habían el clero era escaso. El clero era escaso por tradición y además, y las costumbres, eso del matrimonio legítimo no era lo más usual, por la iglesia. Entonces yo digo que ahí se abre una cierta primavera liberal. Eso es algo que tenemos que rescatar. Esos años, yo diría del 53 al 76 y de golpe unos años más antes del 86, a pesar de que va a haber una paz con guerras, sobre todo en los estados, ¿sí? La famosa paz plagada de guerras del 60, de la que va a hablar Daniel Gutiérrez, en ese periodo hay muchas libertades. Es en el periodo que Candelario Obeso escribe ese famosísimo verso al canto a la amistad, en que dice: venga a ver este gobierno donde toditos blancos, negros e indios somos iguales, ¿no? Eso es increíble, estamos hablando del siglo XIX, donde para ser ministro no necesita sino tener los méritos. Eso es increíble. Entonces, sí hay un momento de fiesta liberal, sí hay un momento que no podemos mitificar, ¿no? Por supuesto, los artesanos no lograron el proteccionismo que querían. Por supuesto, las tierras no fueron todas repartidas, la desamortización de bienes de manos muertas no llegó a los pobres campesinos. No es inventarnos una cosa, pero sí hubo libertades y sí se fue capaz de algo, de cambiar las expectativas, de pensar que podía existir un mundo que no fueran las jerarquías naturales. Dentro de esas libertades hay un hecho que es muy interesante, que lo acabas de mencionar, es el de la ciudadanía masculina universal. Esto es muy interesante porque además en el contexto del hemisferio americano, pues parece ser muy pronto esta manifestación. Sí, claro. Y hay otra más todavía, que fue en el Santander. Claro que fue una cosa que no duró, pero en Santander hubo un momento de voto femenino, el Estado, la Constitución, como los estados eran federados, entonces... Claro. Definían su constitución de voto femenino, no duró mucho, pero existió. Es decir, a mí me parece que el cambio en el horizonte de expectativas, en las posibilidades de cómo se puede llegar a vivir distinto, fue extraordinario. En ese contexto habría que además preguntarse por algo, Margarita, es qué papel juega la prensa ilustrada, ya no del 18, principios del 19, sino a finales del 19 y los proyectos científicos, culturales que aparecen. Claro, claro. Si uno piensa, pues está la Comisión Coreográfica. La Comisión Coreográfica es el gran proyecto científico
en la comisión uno encuentra de todo. Uno puede decir que es un acto de reconocimiento del país diverso, ¿cierto? Es increíble, o sea, visibilizar, dibujar con todas las, con las láminas de la comisión, el paisaje, la gente, es un reconocimiento extraordinario del país y sus personas y sus habitantes. Y en ese sentido, incomparable, es decir, está allí. Se inicia mucho antes, realmente eso no es una cosa, o sea, varios gobiernos, inclusive creo que de Mosquera había estado hablando de eso, aunque solo en los 50 funciona, pero también se encuentran los otros rasgos, o sea, la clasificación social ya no es la clasificación social ya nadie va a decir negro, blanco, amarillo, ¿sí? O sea, ya no va a ser la clasificación de castas, porque todos somos ciudadanos, pero sí va a haber una mirada, digamos, de lo que yo he llamado jerarquización de los territorios. No solo de la población, sino de los territorios. ¿Jerarquizados cómo? Jerarquizados como habitantes de la provincia del Caquetá, por ejemplo, de la zona. Entonces, es esa mirada desde arriba. Los otros, Bogas del Magdalena, no sé qué, pero hay una mirada de jerarquización del territorio que viene desde Caldas, por supuesto, desde la idea de los climas y el carácter de la gente, desde Francisco José Caldas, pero que ahora tiene, digamos, otra versión y que al final del siglo y principios del XX será reforzada con las ideas racistas. Pero sí, creo que hay un cambio, hay cosas, pero digamos es de lado y lado, es una cosa que se está inventando, esa nación se está mirando a sí misma y está diciendo quiénes somos, y eso es muy importante. Profesora Margarita Garrido, se nos quedan muchos temas por tratar, pero le agradezco muchísimo su participación en Hechos y Relatos de Nación. Gracias a ustedes todos, muchas gracias Carlos, a la universidad, a ti, al programa, muy amables. Gracias. Bueno.